Hola, hola, mi gente bella. Qué alegría tenerlos de vuelta en mi canal. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Espero que te sientas como en casa y que te guste lo que tengo preparado para hoy. Y si ya eres parte de esta gran familia, pues gracias, gracias, gracias. Por estar siempre presentes y por todo su apoyo. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, un tema que ha generado muchísimo revuelo y que a día de hoy sigue dando de qué hablar. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y más específicamente vamos a desentrañar esa historia, ese momento clave en el que, según Hande, ella se dio cuenta de que algo más allá de la amistad estaba floreciendo con Kerem. Prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de meternos de lleno en el chismecito jugoso, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí encontrarán todo sobre sus celebridades favoritas, las últimas tendencias, noticias exclusivas y mucho más. Así que no se lo piensen más y únanse a esta comunidad que crece día a día. Bueno, ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de Hande y Kerem. Como saben, estos dos talentos turcos conquistaron el mundo con su actuación en la exitosísima serie Sen Kalkam, que aquí en Latinoamérica conocimos como Love is in the Air. La química entre Eda y Serkan era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Durante mucho tiempo, ambos negaron cualquier tipo de relación más allá de una linda amistad. Insistían en que eran grandes compañeros de trabajo y que se llevaban de maravilla, pero nada más. Sin embargo, las miradas cómplices, las sonrisas nerviosas y las muestras de cariño en público decían otra cosa. Los fans, con su ojo agudo y su pasión inquebrantable, estaban convencidos de que allí había algo más. Y como ya sabemos, tenían toda la razón. Finalmente, después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación durante un viaje a las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran pura magia, irradiaban amor y felicidad. El mundo entero estalló de emoción. Era oficial, Eda y Serkan eran pareja en la vida real. Pero ¿cuál fue ese momento exacto en el que Hande se dio cuenta de que Kerem era algo más que un simple amigo? Pues bien, en varias entrevistas, Hande ha revelado detalles sobre ese proceso, sobre esa evolución de la amistad al amor. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Según Hande, hubo un momento clave durante el rodaje de Sen Kalkam, en el que se percató de que sus sentimientos por Kerem estaban cambiando. No fue un evento dramático ni una declaración rimbombante. Fue algo mucho más sutil, mucho más profundo. Hande ha contado que desde el principio sintió una conexión especial con Kerem. Admiraba su profesionalismo, su sentido del humor y su gran corazón. Pero fue a medida que pasaban más tiempo juntos, trabajando codo a codo, que comenzó a ver más allá del compañero de trabajo. Ella describe que Kerem tenía una forma muy particular de mirarla, una mirada que transmitía calidez, ternura y un profundo respeto. Y no solo eso, sino que también notaba que Kerem siempre estaba pendiente de ella, cuidando cada detalle para que se sintiera cómoda y segura. Le preguntaba si necesitaba algo, se aseguraba de que estuviera bien hidratada, la animaba cuando se sentía cansada o frustrada. Pequeños gestos que, sumados, fueron creando un lazo muy fuerte entre ellos. Hande también ha mencionado que le encantaba la forma en que Kerem la hacía reír. Tenía un sentido del humor muy particular que la conectaba a un nivel muy profundo. Podían pasar horas hablando de cualquier cosa, desde temas triviales hasta reflexiones profundas sobre la vida. Y siempre encontraba en Kerem una persona con quien sentirse comprendida y apoyada. Pero ¿cuál fue ese instante, ese momento eureka en el que Hande dijo, ajá, esto es amor? Pues, según sus propias palabras, fue durante una escena particularmente emotiva de la serie. Una escena en la que Eda y Serkan tenían que expresar sus sentimientos más profundos. Hande ha relatado que mientras grababan esa escena, sintió una conexión tan intensa con Kerem que olvidó por completo que estaban actuando. Sintió que las palabras que estaban diciendo eran reales, que los sentimientos que estaban expresando eran genuinos. Y en ese momento, en ese instante mágico, se dio cuenta de que lo que sentía por Kerem iba mucho más allá de una simple amistad. Fue como si una bombilla se hubiera encendido en su cabeza. De repente todo encajó.
Las miradas, las sonrisas, los gestos de cariño, las largas conversaciones. Todo tenía sentido. Había estado tan concentrada en el trabajo que no se había dado cuenta de que el amor había estado floreciendo justo delante de sus ojos. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. Ande comenzó a ver a Kerem con otros ojos. Ya no lo veía como un simple amigo o compañero de trabajo, sino como alguien especial, alguien que ocupaba un lugar importante en su corazón. Y como ya sabemos, el resto es historia. Ande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su relación, aunque llegó a su fin, siempre será recordada con cariño por todos los fans que soñaban con ver a Eda y Serkan juntos para siempre. Y es que aunque ya no estén juntos, la historia de Ande y Kerem nos demuestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el set de grabación de una serie de televisión. Y que a veces basta una mirada, una sonrisa o un gesto de cariño para darse cuenta de que la persona que está a nuestro lado es mucho más que un simple amigo. Así que ya lo saben, mi gente bella. La próxima vez que estén cerca de alguien que les haga sentir algo especial, presten atención a las señales. Quizás el amor esté más cerca de lo que imaginan. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo para ustedes. Resumiendo, hoy hablamos de ese momento clave en el que Hande Erçel se dio cuenta de que estaba enamorada de Kerem Bürsin, un momento que, según ella, ocurrió durante una escena muy emotiva de Sen Kalkam. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten de mis vídeos. Y ahora, quiero pedirles un pequeño favor. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Conocían esta historia? ¿Qué otros momentos de la relación de Hande y Kerem recuerdan con cariño? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like bien grande, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Muchísimas gracias por todo, mi gente bella. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Ahora a expandir la noticia. Y seguimos con el drama, la pasión y el glamour, mi gente. Porque ¿quién no se acuerda de esa pareja que nos robó el corazón? Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa conexión explosiva en pantalla que se convirtió en un romance de cuento de hadas, o eso creíamos. Hoy vamos a bucear aún más profundo en esa historia, desempolvando detalles, anécdotas y secretos que quizás no conocías. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque esto va a ser épico. Recordemos el contexto, mis amores. Sen Kalkam fue un fenómeno global. Una comedia romántica turca que conquistó corazones en cada rincón del planeta. La trama sencilla pero efectiva. Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un adinerado arquitecto, a cambio de una beca. Lo que comienza como un acuerdo, inevitablemente se transforma en algo mucho más profundo. Y es que hay, la química. Era imposible no sucumbir ante la magia que desprendían Hande y Kerem en pantalla. Cada mirada, cada roce, cada diálogo, era una explosión de sentimientos. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Se crearon miles de cuentas en redes sociales dedicadas a la pareja, se analizaban cada una de sus interacciones, se buscaban señales ocultas en sus entrevistas. Era una verdadera obsesión colectiva. Pero ¿cómo era la dinámica detrás de cámaras? Hande, con su belleza natural y su talento innato, ya era una estrella en ascenso en Turquía. Kerem, por su parte, era un actor consagrado, conocido por su carisma y su profesionalismo. Al principio, según cuentan fuentes cercanas a la producción, ambos se enfocaron en construir una relación de respeto y camaradería. Querían que la química en pantalla fuera auténtica, y para ello, necesitaban conectar a nivel personal. Pasaban horas ensayando juntos, improvisando escenas y creando sus propios códigos. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y celebraban los éxitos juntos. Poco a poco, la amistad fue dando paso a algo más. Pero, ojo. Ambos eran muy cautelosos. No querían arriesgar la serie ni su carrera por un romance pasajero.
Sin embargo, el destino, como suele suceder, tenía otros planes. Y es aquí donde entramos en ese momento clave que Ande mencionó en sus entrevistas. Esa escena particularmente emotiva que marcó un antes y un después en su relación. Se dice que fue una escena en la que Eda y Serkan se sinceraban sobre sus miedos e inseguridades. Una escena en la que se mostraban vulnerables y auténticos. Durante la grabación, la conexión entre Ande y Kerem fue tan intensa que el director tuvo que detener la escena varias veces. Era palpable la emoción en el aire, la tensión contenida, la inmensa carga sentimental. Ande en sus declaraciones ha sido muy clara al respecto. En ese momento, sentí que Kerem me estaba mirando de una manera diferente. No era la mirada de un compañero de trabajo, ni siquiera la de un amigo. Era una mirada llena de amor, de admiración, de ternura. Y yo sentí lo mismo por él. Fue como si nos estuviéramos viendo por primera vez, como si todas las barreras se hubieran derrumbado. Después de esa escena, las cosas cambiaron sutilmente. Se notaba una mayor cercanía entre ellos, una complicidad silenciosa. Se les veía almorzando juntos con más frecuencia, compartiendo momentos de risa y confidencias. Los fans, por supuesto, no tardaron en darse cuenta. Los rumores de romance se intensificaron y las redes sociales se inundaron de especulaciones. Pero, ¿cómo manejaron Ande y Kerem esta situación? Con mucha discreción y profesionalismo. Sabían que estaban bajo el escrutinio público y que cualquier paso en falso podría perjudicar la serie. Así que optaron por mantener su relación en secreto, al menos por un tiempo. Sin embargo, el amor, como la luz, siempre encuentra una manera de brillar. Y así fue como, durante un viaje a las Maldivas, Ande y Kerem decidieron hacer pública su relación. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran simplemente espectaculares. Se les veía felices, enamorados, radiantes. Era la confirmación de lo que todos sospechábamos: Eda y Serkan eran reales. La noticia, obviamente, causó furor. Los fans celebraron la relación con bombos y platillos, inundando las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo perfecto de que los cuentos de hadas sí existen. Durante los meses siguientes, la pareja vivió un romance de ensueño. Se les veía viajando juntos, asistiendo a eventos sociales y compartiendo momentos especiales en sus redes sociales. Parecían inseparables, hechos el uno para el otro. Pero, como suele suceder en Hollywood, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y así fue como, después de un tiempo, la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin. Los motivos, según se especula, fueron varios: agendas apretadas, diferencias irreconciliables y la presión constante de la fama. La noticia de la ruptura, como era de esperarse, causó una gran conmoción entre los fans. Muchos se sintieron decepcionados y tristes, como si hubieran perdido a una parte de sí mismos. Pero, como dice el dicho, el show debe continuar. Ande y Kerem, a pesar de la ruptura, han mantenido una relación cordial y respetuosa. Ambos han seguido adelante con sus carreras y han demostrado que son profesionales consumados. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, siempre será recordada con cariño por todos aquellos que soñaron con ver a Eda y Serkan juntos para siempre. Y es que al final del día, la historia de Ande y Kerem nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que a veces la ficción puede convertirse en realidad y que, aunque los finales no siempre sean los que esperamos, siempre podemos aprender algo valioso de cada experiencia. Así que ya lo saben, mi gente bella. La próxima vez que estén cerca de alguien que les haga sentir mariposas en el estómago, no tengan miedo de arriesgarse. Quizás el amor esté más cerca de lo que imaginan. Y aunque las cosas no siempre salgan como uno quiere, siempre quedará el recuerdo de un momento mágico, de una conexión especial, de una historia que nos hizo soñar. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo para ustedes. Hoy hemos profundizado en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando los momentos clave de su relación y desentrañando los secretos detrás de su romance. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan.
Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like bien grande, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Muchísimas gracias por todo, mi gente bella. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire. Chao, chao.